Bienvenidos a la Iglesia Bautista Lirio de los Valles. Con ustedes, el pastor Alain Pirona, con el tema Conquistando el Resentimiento. Hola familia, Dios les bendiga. Continuamos con esta serie de mensajes en los 50 días de amor. Y hoy vamos a analizar la segunda parte del versículo 5 con el tema Conquistando el Resentimiento. Conquistando el resentimiento. Ahora, el versículo 5 en su parte B de 1 Corintios 13 dice: el amor no es ofensivo o ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. Pero la segunda parte dice: no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No lleva un registro de las ofensas recibidas. Eso es bien interesante porque eso tiene que ver con el perdón. Y el perdón es una de las cosas más difíciles de procesar para la mayoría de nosotros, de los seres humanos. Ahora, si establecemos en este momento 3 opciones de verdadero y falso, o mejor dicho, 5 opciones de verdadero y falso que te voy a presentar ahorita, tú mentalmente, o la puedes anotar si quieres, vas a ver si esta declaración que te voy a dar es verdadera o es falsa. Por ejemplo, una persona no debería ser perdonada si no pide perdón. ¿Será verdadero o será falso? La segunda, perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor que fue causado. Repito, perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor que fue causado. ¿Será verdadero o será falso? La tercera, perdonar incluye restaurar la confianza y restablecer la relación. ¿Eso será verdadero o será falso? La cuarta, no ha perdonado verdaderamente si todavía recuerda la ofensa. ¿Será verdadero o será falso? Y quinto, cuando veo que alguien es ofendido, entonces es mi deber perdonar al ofensor. Cuando veo que alguien es ofendido, entonces es mi deber perdonar al ofensor. ¿Será verdadero o será falso? Vamos a ver lo que el perdón no es. Y aquí te adelanto las respuestas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, todas son falsas. Quizás pensaste que alguna era verdadera, pero no, todas son declaraciones falsas. Y lo vamos a ver en este momento. Primero, lo que el perdón no es condicional. El perdón no tiene condición. El versículo 5 en su parte B dice que el amor no guarda un registro de las ofensas recibidas. No mantiene un historial de todas las ofensas que se recibieron y por lo tanto voy a tomar de allí para ofender al que no me ha pedido perdón. O perdón no es bueno, te perdono si, te perdono cuando. No, el perdón no es condicional, es incondicional. El perdón no es minimizar la seriedad de la ofensa. Por eso te decía que la segunda declaración era falsa. No es minimizar lo que pasó. No es bueno, fue algo tonto. No, nada de eso. Tercero, no es restablecer una relación sin cambios positivos. Tú puedes haber recibido una ofensa o un maltrato de alguien y esa persona de repente te pide perdón y pretende que otra vez la relación vuelva a ser igual. No, es muy difícil volver a una relación igual. La única manera es que esa persona muestre no solamente que está arrepentida, sino que muestre una conducta igual o mejor que la anterior para poder restaurar la confianza, pero eso es un proceso que puede durar mucho tiempo. Cuarto, el perdón no es olvidar lo que pasó. Nunca cuando alguien nos ofende vamos a olvidar del todo lo que pasó, pero es como cuando te haces una cortada o una herida. Puedes ver la cicatriz pero ya no te duele, o puedes ver el queloide que se produce en algunas cicatrices pero la ves allí y no te duele. El perdón es algo así. Vas a tener paz pero no vas a recordar con dolor lo que te hizo la otra persona. Y en quinto lugar, el perdón no es mi derecho cuando yo no soy el que resultó herido. Si yo no fui el que resultó herido, entonces no tengo por qué perdonar a nadie porque no fue a mí que ofendieron. Entonces las 5 declaraciones son falsas. Ahora, ¿qué es el perdón verdadero? Primero, en el perdón verdadero renuncio a mi derecho de vengarme.
Pudiéramos decir que la venganza es un derecho natural que todos tenemos y quisiéramos ejercer, pero el perdón es una renuncia a mi derecho de vengarme. Romanos 12:19 dice: nunca tomen venganza, dejen eso a Dios, porque Él ha dicho que Él le pagará lo que se merece. Cada uno de nosotros debe considerar como un factor muy importante el no tomar venganza, porque si nosotros tomamos venganza nos vamos a llenar de amargura. Si pensamos en vengarnos de la persona que nos ofendió, realmente quien va a estar mal somos nosotros, porque vamos a tener ese resentimiento que nos va a ir dañando, pensando en algún día cobrarle de alguna manera la ofensa a alguna persona. También dice en Hebreos capítulo 12 versículo 15: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. El 13 dice: tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir, versículo 14, en paz con todos, y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y ahora sí, el 15: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Por eso es importante entonces renunciar a ese derecho de venganza para no llenarme de amargura. En segundo lugar, respondo al mal con bien. Respondo al mal con bien. Lucas 6, 27 al 28 dice en una porción: hagan el bien a aquellos que los odian, bendigan a aquellos que los maldicen y oren por aquellos que los maltratan. Cuando tú comienzas a orar por alguien que te ha ofendido, por alguien que te ha herido, por alguien que te ha hecho algo malo, esa persona quizás no cambie, pero comienzas a cambiar tú. Y eso es muy importante, porque eso hace el perdón. Eso provoca el perdón. Cuando Jesús estaba en la cruz y dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, a nadie le había dicho a él que lo perdonara, a nadie le había pedido perdón. Él perdonó a los que estaban allí crucificándole. En tercer lugar, repito este proceso cuantas veces sea necesario. En una oportunidad, Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien? Porque la ley judía establecía un límite de veces en que se podía perdonar a una persona. Una cantidad de veces que podías contar con los dedos de las manos. Pero entonces Jesús le dijo, porque Pedro quiso ser más generoso y le dijo: Señor, hay que perdonarlo hasta 70 veces 7. Aumentó por mucho la cantidad de veces que según la ley había que perdonar a una persona. Pero Jesús le dijo: no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pedro le salió con 7. La ley decía, si mal no recuerdo, 3. Perdonar a una persona hasta 3 veces. Pedro quiso ser generoso y bueno, no 3, más del doble, 7. Pero Jesús le dijo no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora Jesús tampoco estableció un límite, porque ese 70 veces 7 tiene que ver con 7, que es el número que representa a Dios, la plenitud, y el 0, que en la numerología hebrea significa o simboliza el infinito. Entonces, no hay un límite para perdonar a las personas. Es todas las veces que sea necesario, y todas esas veces debes repetir el proceso del perdón. Tercero, ¿cuál es el secreto del perdón? Cuando recuerdo cuánto he sido perdonado. El secreto para perdonar a una persona como creyente en Cristo Jesús es recordar cuánto yo he sido perdonado. Colosenses 3:13 dice: recuerden que el Señor les perdonó, por lo tanto ustedes deben perdonar a otros. Dice Efesios 4:32: sean bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándose los unos a los otros como en Cristo Dios los perdonó. Colosenses 2:13 al 14 enseña: estaban muertos debido a sus pecados, entonces Dios les dio vida con Cristo. Él perdonó todos nuestros pecados. Él canceló la lista que contenía los cargos contra nosotros. Él la tomó y la destruyó al clavarla en la cruz. Y finalmente Colosenses 2:12 dice: sometiéndose al bautismo, ser sumergido en el agua fue un entierro de la vieja vida,
Salir del agua fue una resurrección, Dios levantándolo de entre los muertos, así como Él lo hizo con Cristo. ¿Qué significan todos estos versículos? Que si Dios nos ha perdonado a nosotros todos nuestros pecados, es nuestro deber perdonar a los demás. ¿Fácil? No, no es fácil. Pero tú no vas a estar pensando en la ofensa o en el dolor que el otro te hizo pasar. Vas a estar pensando en la ofensa que tú le hiciste a Dios, en cómo tu pecado ofende a Dios. Y partiendo del punto del perdón de Dios hacia ti, vas a comenzar a ver a las personas de manera diferente. Y cuando alguien te ofenda, te va a ser más sencillo perdonarlos. Por eso es bien importante este pasaje de 1 Corintios 13, 5 en su parte B, porque definitivamente tenemos que conquistar el resentimiento con el perdón. El resentimiento te va a hacer daño a ti, no a la otra persona. Mientras la otra persona está tranquila por el mundo, tú te estás haciendo daño a ti mismo con la falta de perdón. Haciendo un recuento rápidamente, lo que el perdón no es condicional, no es minimizar la seriedad de la ofensa, no es restablecer una relación sin cambios positivos, no es olvidar lo que pasó. El perdón no es mi derecho cuando no soy yo el que resultó herido. Eso es lo que no es el perdón. Ahora, ¿qué es el perdón verdadero? Es renunciar a mi derecho de vengarme, es responder al mal con bien, es repetir el proceso cuantas veces sea necesario. ¿Y cuál es el secreto del perdón? Recordar cuánto he sido perdonado. Y Dios nos perdonó, me perdonó a mí y a ti todos nuestros pecados. Así que ese es el tamaño del perdón, ese es el secreto para aprender a perdonar. Soy el pastor Alain Pirona de la iglesia Lirio de los Valles. Dios te bendiga.